Desde hace 54 años, el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines contribuye con el desarrollo y la seguridad pública de Salta, matriculando 193 profesiones. Consulte en www.copaipa.org.ar. Porque la vida no tiene precio. Invierta en su seguridad. Contrate profesionales matriculados. Copaipa. Seguro con un ingeniero. Profesionales para el crecimiento de Salta. General Güemes 529, Salta Capital. Teléfono 387-421-4007. Continuamos acompañándote en esta mañana. Le damos la bienvenida a Federico Sandanel, el jefe del Servicio de Ginecología del IMAC, para hablar de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Algo que es más frecuente de lo que pensamos, pero que muchas veces lo desconocemos, ¿no? O no tomamos los recaudos necesarios, así que el doctor nos va a hablar un poquito acerca de esto. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, buen día, Mabel, gracias por la invitación, una vez más, acá presente. Bueno, ¿cómo se maneja este tema de las enfermedades de transmisión sexual? Porque leía por ahí información que muchas son asintomáticas incluso durante años, ¿no? O sea que una persona puede, por ahí, si no tiene una pareja estable y si no toma las medidas necesarias, puede contagiar a otras sin saberlo, incluso sin saber que está enferma, ¿no? Exactamente. Lo principal, lo fundamental en este caso es comenzar con una buena educación, ¿sí? Comenzar con ya los adolescentes, tratando de dar educación sexual, tratando de que abran un poco la cabeza y no tan solo pensar en la educación sexual dirigida a la mujer. Claro. Nosotros venimos dando charlas en distintos lugares, las últimas charlas que dimos fue en diciembre en San Antonio de los Pobres, en las cuales yo trato siempre de dividir la charla y hacer una charla para mujeres y para varones, tratando de hacer mucho hincapié en lo que es el uso del preservativo, fundamentalmente, ¿sí? Estamos en una sociedad muy machista en la cual el preservativo es como que tiene que llevarlo únicamente el hombre, y estoy tratando de abrir un poco la cabeza y las relaciones sexuales de a dos, entonces es fundamental que la mujer también tenga en la cartera el preservativo para cuidado propio, ¿sí? Y con respecto, como bien decías vos, hay muchas enfermedades de transmisión sexual que son asintomáticas. Es muy frecuente en el consultorio ver pacientes que manifiestan un flujo, que manifiestan molestias, y cuando uno le hace un cultivo, que uno tiene que hacerle cultivos específicos para buscar determinadas bacterias, entre ellas clamidia, este tipo de bacteria no produce síntomas, y cuando se hace manifiesto muchas veces causa de esterilidad. Porque, por ejemplo, clamidia produce en la mujer adherencia en las trompas, es decir, que tapa las trompas uterinas, con la cual es muy difícil que la mujer pueda embarazar, pues no pasa ni el óvulo ni el espermatozoide. Entonces, es fundamental, lo primero, la prevención, o sea, que hacer hincapié en la educación sexual, tratando de abrir la cabecita y explicar el uso del preservativo en forma fundamental. Muchas veces los ginecólogos cometemos el error de únicamente dar como anticonceptivos orales, digamos, para el cuidado de la sexualidad. Yo creo que en la sociedad en la que estamos viviendo hoy, en los tiempos que se están viviendo hoy, normalmente los adolescentes tienen múltiples parejas sexuales, entonces lo ideal es el uso del preservativo, tratando de evitar el contagio. Y una lesión que se está viendo mucho es la lesión por HPV. El HPV van a ser esas verruguitas que muchas veces aparecen en los genitales femeninos, ¿sí? Que de repente aparece una verruguita, no le dan importancia y se van multiplicando, y muchas veces se van multiplicando muy rápidamente, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el ginecólogo? La trata a la mujer, pero ¿y el varón? Claro. Entonces es importante que el varón también tenga una consulta con el urólogo, el médico de varones, para que examine los genitales, para que vea que no haya una lesión, ¿sí? Entonces es importante siempre tratar de mantener el estudio de la pareja. Los ginecólogos a veces nos abocamos al tratamiento únicamente de la mujer y nos olvidamos, igual cuando hacemos el tratamiento de una molestia ginecológica, de un flujo, de lo que sea, nos abocamos al tratamiento femenino y nos olvidamos que este flujo, esta molestia, puede ser secundaria a algún proceso infeccioso masculino. Que el varón tiene la característica de no manifestarlo, no tiene síntomas, ¿me entendés?
o por ahí cuando tiene síntomas, por ejemplo, la inflamación de un testículo o una secreción por genitales masculinos, ya la infección es muy grande. Entonces, lo ideal es tratar, si tengo una paciente, es hacer el tratamiento de la mujer y del varón, ¿sí? En forma profiláctica. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tan importante es lo del uso del preservativo? Porque también por ahí leía que más allá de que se pueda usar preservativo, hay enfermedades que de todas maneras se pueden llegar a transmitir, ¿no? Sí, normalmente en la anticoncepción, en la mujer se dice que el 100% de la anticoncepción la lográs cuando la paciente toma anticonceptivos orales y aparte preservativo. El preservativo tiene un efecto de barrera, tanto para la emisión del espermatozoide, ¿sí? Para el paso del espermatozoide, como para también el paso de fluidos corporales, tanto del pene hacia vagina o de vagina hacia el pene. Entonces es fundamental el uso del preservativo. El preservativo te va a cuidar de enfermedades como sífilis, herpes, HPV, hepatitis, ¿sí? Y sobre todo HIV. Ten en cuenta que el HIV es una enfermedad de transmisión sexual en la cual siempre digo a las pacientes, el riesgo de que no uses preservativo no es que te embaraces. Con el bebé lo puedes llevar, lo puedes criar toda tu vida, pero un HIV también lo llevas toda tu vida. Y lo más complicado, si bien hoy tienen muy buena sobrevida el paciente con HIV, portador de HIV, es que vas a estar toda tu vida tomando una medicación, toda tu vida pendiente de no infectarte, de no tener ninguna enfermedad sobreagregada. Entonces, el uso del preservativo es fundamental. Hay lesiones como por ejemplo lesiones en determinadas ubicaciones de genitales por HPV que te puedes contagiar igual usando preservativo, pero son las menos. ¿Sí? Son las menos y normalmente cuando la mujer se detecta estas verrugas, estas lesiones, es importante que consulte al ginecólogo porque tienen tratamiento, estas lesiones se pueden llegar a sacar a tiempo y podés evitar que tu pareja tenga también lesiones por HPV, teniendo en cuenta que el HPV muchas veces es precursor de cáncer de cuello uterino. ¿Sí? Y también el varón puede llegar a ser precursor de cáncer de pene. Entonces, es muy frecuente en nuestra población el hecho de que la paciente se deje estar, ¿sí? O el varón tiene una lesión y se deje estar, no pasa nada, y justamente puede llegar a producir daños y daños muy graves. ¿Sí? ¿Lesiones de qué tipo? Porque digo, por ahí, bueno, el aparato genital de la mujer es como que uno visiblemente no se puede observar, digamos, si no es estudiada por alguien. El varón por ahí tiene la posibilidad de examinarse. Son lesiones, más que nada, son lesiones verrugosas, son verrugas. Son molestias que puede llegar a tener dolor, irritación. No, muchas veces no pueden tener ningún síntoma, sí pueden tener la presencia de verrugas en el pene o en la mujer en la zona de vulva, múltiples verrugas genitales. Bueno, para tenerlo en cuenta entonces a eso. ¿Y cada cuánto, por ejemplo, es recomendable sí o sí hacer un chequeo, tanto el hombre con el urólogo como la mujer recurrir a su ginecólogo? Pensemos en una pareja estable, porque a veces uno piensa, bueno, pero si es mi pareja estable, estoy hace, no sé, 10 años con él, y uno como que baja las barreras de ese cuidado, ¿no? Seguro. Es importante el control ginecológico realizar una vez al año, sí o sí. Y es importante tener en cuenta que me pasa mucho cuando uno pide el cultivo de flujo, por ejemplo, para buscar clamidia, ureaplasma o estas bacterias que son muy nocivas para la parte reproductiva femenina, que digan, pero yo estoy con mi novio, como decís vos, hace 5 años y nunca me pasó nada. Nunca tuve con otra persona. Está bien, pero estas bacterias en la mujer pueden estar por años sin darte ningún síntoma. Y si el ginecólogo no busca específicamente con nombre y apellido buscar estas bacterias, no las detectas nunca. ¿Me entendés? Entonces, y lo primero que hacen es voy a matar a mi pareja, no, tranquilo, tranquila, relájate, porque estas bacterias pueden ser que hayan sido tus parejas anteriores. Entonces, pueden ser previas. Pueden ser previas. ¿Cómo sabemos realmente esto? Y por lo menos hacer el control una vez al año, el control ginecológico, estudiarse, hacer un Papa Nicolau. Yo creo que hoy las imágenes que tenemos a nivel diagnóstico son muy buenas y es importante tener unas buenas ecografías, es importante la consulta y sobre todo el trabajo en equipo, que es lo que siempre remarco. Nosotros en IMAC tenemos un servicio de diagnóstico por imágenes con aparatología de última generación
con lo cual te permite tener diagnóstico en forma muy precoz, ¿sí? Sobre todo en patologías ginecológicas, que muchas veces no tener una buena imagen te dificulta tener un buen diagnóstico. Entonces, hacer hincapié en el diagnóstico por imagen, hacer hincapié en estudiar a la paciente en forma multidisciplinaria, ¿sí? Especialistas en ecografías, en imágenes, y nosotros ginecólogos trabajando siempre en equipo. Es importante remarcar esto y tratar de llegar al diagnóstico lo antes posible, ¿no? Claro. Bueno, y de estas enfermedades hay muchas que son tratables pero que no tienen cura, digamos, que uno va a quedar... los virus, por ejemplo, en este caso, siempre quedan en el cuerpo. Claro, vos me estás hablando de por ahí fenómenos autoinmunes. Hay mujeres que son portadoras de, por ejemplo, herpes, ¿sí? El herpes genital te va a producir una lesión muy molesta, muy dolorosa. Es como si tuvieras una lesión erosiva, como si estuvieras raspado, digamos, y es una lesión que duele y molesta mucho. Esto normalmente se manifiesta en pacientes que tienen una baja de defensa o en periodos de estrés. Hay portadoras de herpes que cuando están por rendir un examen, por ejemplo, están muy estresadas y esto produce un estrés también a nivel inmunológico que hace que las defensas desciendan y ahí es como que se manifiesta el herpes. Hoy por hoy hay terapias de inmunosupresión, o sea, tomando medicación hace que las defensas se reactiven y disminuyen el herpes, pero sí vas a ser portadora, ¿sí? Vas a ser portadora, es una enfermedad en la cual hay que controlarte, hay que tratarla, ¿sí? Y normalmente no produce mayores molestias que la aparición de estas lesiones a nivel genital. Con respecto al hombre, bueno, es importante ahí más que nada el uso del preservativo. Y en la paciente embarazada que tiene un herpes genital activo, es importante realizar, por ejemplo, una cesárea, no permitir cuando esa lesión herpética está muy manifiesta en genitales, el paso del bebé por estos genitales puede llegar a transmitir un herpes neonatal. Entonces, en ese caso también evaluar la paciente y realizar una cesárea, como también esa paciente que tiene HPV, que tiene estas múltiples verrugas que yo te decía. Cuando estas verrugas están muy diseminadas por todo genital femenino, en la salida del bebé puede llegar a producir lesiones muy sangrantes en la mamá. Entonces yo creo que hoy por hoy, en la medicina que nos toca vivir, creo que el margen de error cero es fundamental. Es fundamental el examen de toda la paciente, tratar de hacer un diagnóstico precoz y sobre todo tratar de prevenir las probables complicaciones, tanto maternas como neonatales. Entonces, por ahí realizar una cesárea preventiva tratando de pensar en ese nuevo ser, tratar de disminuir sus complicaciones y también tratar de evitar que la mamá se lastime de más, ¿no? Seguro que sí. Bueno, y es tan frecuente como dicen, por ejemplo, veía que en Estados Unidos dicen que la mayoría de la gente ha tenido en alguna oportunidad alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Según las estadísticas que se manejaban. Sí, la verdad que la frecuencia es alarmante. Tenés que tener en cuenta que el inicio de relaciones sexuales cada vez es más precoz, ¿sí? Cuando hacía hospital me ha tocado atender nacimientos de chicas de 14 años, ¿sí? Embarazadas, 14, 13 años inclusive en Buenos Aires, con lo cual nos lleva a pensar que el inicio de las relaciones sexuales cada vez se hace en una edad más temprana. ¿Sí? Y lo primero que pasa cuando un adolescente realiza o comienza a tener relaciones sexuales es la consulta a la hermana, a la amiga, a la prima, y no la consulta al ginecólogo. Es fundamental, hay ginecólogas que son especialistas en la adolescencia, ¿sí? Es fundamental comenzar ya de chicos a tratar de que las nenas se puedan acercar al ginecólogo, tratar de dialogar, de hablar. Tienen que saber que desde el momento que la nena se acerca a hablar con el ginecólogo, tiene que haber un feedback positivo, un ida y vuelta interesante entre el ginecólogo y la chiquita adolescente, y que la información que da esa adolescente al ginecólogo es entre ellos dos, ¿sí? El ginecólogo, por una cuestión ética y legal, es tu paciente la que tenés adelante, tenga 13, 14 años, y tenés que darle la confianza para que esa chica pueda expresarse libremente. No es que ese paciente sale y vos vas a contarle todo a la mamá, no. Porque si no, ahí rompes un vínculo muy importante y no lográs la confianza y la aceptación de esa chiquita hacia vos. Y la información, yo siempre trato de brindar la mayor información posible para que vos puedas decidir, vos como mujer, cuál es el mejor método anticonceptivo para que vos, el que te quede más cómodo, ¿sí? No a todas las mujeres los anticonceptivos orales les cae bien.
no podés usar anticonceptivos orales en todas las mujeres, por más que sean hermanas, porque hay mujeres, por ejemplo, que son más gordas que otras, hay mujeres que tienen más tendencia a retener líquidos que otras, hay mujeres que tienen trastornos estomacales. Entonces un anticonceptivo no le vas a hacer bien, no le va a caer bien. Por ahí, o problemas hormonales. O problemas hormonales, por ahí elegir el método anticonceptivo según la paciente, no encasillarnos en todos. Entonces la información, brindar información al paciente, tratar de dialogar y sobre todo tratar de sacar un poco de la cabeza nuestra mentalidad machista y que el uso del preservativo tiene que ser tanto masculino como femenino. La relación sexual es de a dos, ¿sí? Sí. Es, por ejemplo, algo típico cuando no puede quedar embarazada, ¿quién consulta? La mujer. Claro, la porque primera la que no en embaraza es la consultar mujer. claro. No, pará, esto es de a dos. Si no embarazamos, algo está pasando, o en vos o en mí. Hay algo que hay que estudiar de la pareja, ¿sí? Hay que, la consulta tiene que ser de la pareja. A nivel ginecológico y a nivel de transmisión sexual, de relaciones sexuales, tiene que ser igual, ¿sí? El hombre no tiene la cultura y no tiene la educación y no sabe por qué usa el preservativo muchas veces, o lo que es peor, cuándo utilizarlo, ¿sí? Entonces, dar información y brindar información es fundamental a edades tempranas, ¿no? Sí, existe también como una preocupación, digamos, más por la planificación familiar que por el tema de la prevención de enfermedades, ¿no? Que digo que son más frecuentes, que además hay muchas enfermedades de transmisión sexual y por eso me parece también que esto del no uso o de la mala utilización del preservativo se da también como algo permanente, ¿no? Sí, también hay una realidad que vos no podés hacer una planificación familiar si no haces una educación sexual, ¿sí? La educación sexual significa que vos sepas manejar tu ciclo, que sepas cuándo menstruás, cuándo ovulás, cuándo estás en riesgo de quedar embarazada. Es típico, muchas mujeres me dicen, no, yo me cuido con las fechas. ¿Y sos regular? No, no sos regular. Entonces te estás cuidando con la suerte, no con la fecha, porque en algún momento te va a fallar y vas a quedar embarazada. Todo esto parte de la educación sexual y de la información. Si vos querés hacer una buena planificación familiar, tenés que hacer sobre todo una buena educación sexual. Primero, la base tiene que ser una buena educación sexual, que no es tan solo el hecho de decir qué métodos anticonceptivos utilizar, sino saber cómo es tu ciclo, conocer cómo es tu organismo como mujer, ¿sí? Y a la vez también enseñar el por qué y el para qué el uso del preservativo. En las charlas que yo doy siempre trato de enseñar un poco la primera parte, lo que es la educación sexual, lo que es el ciclo de la mujer, y después termino hablando muchas veces de que una mala educación sexual termina llevando a un aborto, ¿sí? Lamentablemente las chicas adolescentes se asustan, tienen miedo, el hecho de quedar embarazada en forma temprana socialmente genera un golpe muy duro, tanto para los padres de ella como de él, y para ella misma. Entonces, en ese miedo terminan cometiendo un aborto, un acto ilegal que terminás con la vida de una persona, ¿sí? Es un acto criminal. Entonces, eso se puede evitar, ¿me entendés? Eso se puede evitar y se evita simplemente con un preservativo. Que lo lleves vos, ¿cuál es el defecto? ¿Cuál es el tema? Ninguno. Entonces, la relación sexual se va a llevar a cabo igual. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Bueno, acá me consultan, dicen, soy casi como un reloj, ¿no? Siempre menstruo cada 28 días y no sé si eso es un parámetro de buena salud. Hace años que no me hago ninguna revisión. Bueno, sí es un parámetro de que tus ovarios están trabajando bien, de que tus ovarios, como bien dice la paciente, es un reloj, hormonalmente debe estar bien regulada, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces los ciclos ovulatorios van variando, por más que el ciclo menstrual sea la misma fecha. Es importante que se haga un control, porque ella me está hablando que tiene buena salud de los ovarios, pero el resto del útero, ¿cómo está? Claro. El cuello de útero, ¿cómo está? ¿Sí? Entonces, con distintos estudios se hace diagnóstico a nivel ginecológico. Entonces, hacer un buen Papa Nicolau en este tipo de pacientes es fundamental, y una ecografía por lo menos una vez al año, una vez cada 6 meses, también es importante, porque la mujer muchas veces tiene tendencia a hacer algunos quistecitos de ovarios, que si lo diagnosticás en forma temprana, el tratamiento es muy simple y no llegás a realizar una cirugía.
Claro. Si ya tiene determinado tamaño, ya pasa a nivel quirúrgico, ¿no? Claro, acá me sacan un poquito de esto, me dicen, en el caso del Zika, ¿no? Sí. Dice, el que contrae, ¿deja de contagiar en algún momento? No entendí la pregunta, perdón. Claro, sí, el que se enferma de Zika, sí. Contagia y si deja de contagiar en algún momento. Una vez que pasa el fenómeno autoinmune agudo, ¿sí? En teoría el contagio ya no va a existir. Lo ideal de todos modos tratar de, como repito, hago hincapié, el método de barrera en este caso es fundamental. ¿Sí? Usar el preservativo es fundamental. Bueno, ¿y qué pasa con los tratamientos que se tienen que prolongar, ¿no? Porque decíamos, bueno, son muchas las enfermedades de transmisión sexual, obviamente todas se pueden tratar, y algunas, con algunas uno va a tener que lidiar toda la vida, como decía recién usted, como el tema del HIV, ¿no? Nada, fundamentalmente en este tipo de pacientes que va a tener un tratamiento de por vida, primero es la aceptación de la enfermedad, primero es tratar de ver que tiene una muy buena sobrevida, tener un apoyo psicológico es fundamental, ¿sí? Tratar de que haya un buen apoyo psicológico, sí, para que esta paciente esté contenida en el tratamiento, para que tenga buena medicación y tenga la aceptación de llevar el tratamiento a término, ¿no? Bueno, y acá también alguien nos habla, ¿no? Del tema, dice, creo que deberían hablar de llegar virgen al matrimonio antes que del uso del preservativo. Lo que pasa que esto también es una cuestión que de alguna manera no se lleva adelante, ¿no? Digo, en una sociedad como la nuestra, por más que, no sé, que de acuerdo a la religión o a determinadas aspiraciones morales alguien quiera que se concrete, en la realidad no se cumple. Sí, yo creo que la persona que está haciendo acotación a esto es una persona, calculo yo, religiosa. Me parece perfecto lo que está diciendo. Uno trata de dar, cuando habla de una charla de educación sexual, trata de hablar de la parte moral y religiosa también, pero la realidad es otra. Entonces, uno no puede estar exento a la realidad que nos toca vivir hoy y no puede imponer situaciones como antiguamente se hacía, el hecho de tratar de llegar virgen al matrimonio. Ojalá fuera así y se pudiera cumplir. Pero si no llegara a ser así, tu hija tiene relaciones sexuales antes de lo esperado, es preferible que tenga la información y ella pueda optar qué hacer, cómo hacerlo y hacerlo de la mejor manera posible. Por ahí nos estamos encerrando en algo que lamentablemente hoy la sociedad ya pasó, ya es muy raro que una mujer llegue virgen al matrimonio, ¿sí? Entonces, bueno, todavía no va a pasar esto, pero por lo menos que llegue sana. Yo creo que sería más importante pensar en eso. Que no llegue con una enfermedad de transmisión sexual, que comience su vida marital de la mejor manera posible y que se prepare de la mejor manera posible para mañana, cuando decida la pareja, cuando tenga una buena planificación familiar, poder realizar y buscar la búsqueda de un hijo, ¿no? Seguro que sí. Dice, bueno, hay muchas consultas que son ginecológicas y que se salen del tema, ¿no? Sí. Dice, pregunto, ¿qué enfermedad es menstruar casi todo el mes y abundante? Bueno, cuando una paciente menstrua todo el mes y abundante, primero hay que ver la paciente, su contexto. Muchas veces son pacientes con un sobrepeso importante, muchas veces son pacientes que tienen alteraciones a nivel uterino. Es muy frecuente que la mujer, una vez que tenga un hijo, sea parto o cesárea, dentro del útero se formen como pólipos, ¿sí? Que es un conjunto de glándulas que hace que la mujer menstrue más de lo normal. Hay mujeres que tienen fibromas o miomas en determinadas ubicaciones que producen menstruaciones. Muchas veces, ¿qué es lo que hacemos los ginecólogos? Toma un anticonceptivo, esto te va a regularizar y te va a disminuir la cantidad de menstruación. No, para mí no es lo correcto es estudiar a la paciente, ver por qué estás menstruando todo el mes y mucha cantidad. El hecho de tener estos sangrados abundantes te van a dañar, te va a disminuir la cantidad de glóbulos rojos, vas a estar agotada, vas a estar cansada, más allá de que te va a dañar en la parte sexual también y reproductiva. Entonces, a esta paciente hay que estudiarla, ¿sí? No generalizar las pacientes, ¿sí? No enmarcar a las pacientes. Cada paciente es un individuo y hay que estudiarlo como tal. Entonces, ver el contexto, ¿no? Sobrepeso, hormonal. ¿Sí? Perfecto. Bueno, acá me preguntan qué pasa con el tema del HPV en hombres.
Bueno, el tema del HPV en hombres es muy frecuente, también es importante la consulta al urólogo. Repito, es muy frecuente que la mujer venga con una aportación de HPV, se la trata a la mujer, se le hace todo a la mujer, todos los estudios, y nos olvidamos que esto es de dos. Se tiene que hacer una consulta con el urólogo. También es una realidad que dentro de nuestra cultura es muy difícil que el hombre consulte al médico. Sí. El hombre no se enferma, ¿cómo se va a enfermar un hombre? No hay chance que se enferme un hombre. Siempre el que se enferma es la mujer. Sí. Y los problemas son las mujeres. Bueno, no es así, muchachos. Los varones también nos enfermamos, los varones también tenemos que ir al médico, tenemos que consultar. Y si nuestra pareja está con una lesión o alguna molestia, tenemos que ir al urólogo. El urólogo es un especialista que está capacitado para hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento de estas lesiones de HPV. Pero hay que consultar. Y me preguntan también si tiene cura. Sí, el HPV a nivel masculino sí tiene cura, es tratable y las lesiones disminuyen y desaparecen, sí, con lo cual tranquilamente después pueden tener una relación sexual sin ningún inconveniente. Perfecto. Bueno, y acá me están preguntando también dónde atiende el doctor y si podríamos recomendar algún urólogo también. Sí, yo atiendo en el IMAC, estoy todos los días en IMAC. En el IMAC trabajamos en conjunto con el doctor Pablo Flores, es el urólogo que está responsabilizado de la parte masculina, tanto para enfermedades de transmisión sexual como también lo que es la parte reproductiva, ¿no? Así que nada, trabajamos en equipo en IMAC, así que lo que necesiten, yo estoy todas las mañanas y a las tardes también en IMAC, los espero sin ningún inconveniente. Perfecto, bueno, acá Silvia nos deja una consulta, dice que hace años se medica con metronidazol, ¿puede ser? Sí. Y que no se cura. Bueno, repito, si no le pongo nombre y apellido a los cultivos de las bacterias, o sea, yo tengo que pedir un cultivo y buscar clamidia, ureaplasma, micoplasma, gonorrea, si yo no lo pido específicamente así, no lo voy a encontrar. Si yo te pido un cultivo de flujo vaginal únicamente, voy a buscar gérmenes comunes que son los menos nocivos. Es ese germen que produce molestia, picazón, mal olor, pero no es realmente el que te va a hacer un daño a nivel reproductivo. Entonces, y muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Damos un óvulo como un tratamiento empírico sin tratamiento específico. Entonces es importante hacer un cultivo con nombre y apellido de estas bacterias. Y ahí vamos a ver que el metronidazol no tiene ninguna función en estas bacterias, hay que dar otro tipo de antibiótico específico. La gonorrea tampoco. No, tampoco. Hay que dar otro antibiótico específico, por eso se pide un cultivo con antibiograma, que significa que se va a hacer un cultivo y se va a poner antibiótico y se va a ver a qué antibiótico es sensible esa bacteria. ¿Sí? Entonces, ese tipo de tratamiento específico va a hacer que vos mejores de los síntomas, que no tengas molestias, y no es coherente que te des hace años con metronidazol. Claro. Hay algo que no está bien en todo esto. Sí, bueno, ahí está. Nos quedan muchas consultas pendientes, entonces recordemos que en el IMAC lo pueden encontrar al doctor tanto a la mañana como a la tarde, y que hay un equipo de profesionales que los van a asistir, porque también hay varias consultas por el tema de los urólogos, ¿no? Así que bueno, pueden recurrir ahí y lo van a encontrar seguramente. Y después también tengo muchas consultas que tienen que ver con anticoncepción, ¿no? Así que me gustaría que eso lo dejemos pendiente para otra oportunidad y que lo hablemos en profundidad, porque me hablan de distintos métodos, de las fallas o de las consecuencias también que tienen a nivel corporal, ¿no? Perfecto, sí, es un tema muy interesante, es un tema donde es importante dar información a la población. Cuando vos lo decidas, estaremos acá presentes tratando de colaborar. Bueno, muchísimas gracias, doctor, gracias por acompañarnos, que tenga una excelente jornada. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.